Hola, vamos a empezar con la parte de hidrostática en el curso de mecánica de fluidos. Voy a empezar con la parte de la introducción, eh, bueno, de los contenidos más bien. Y bueno, este video va a estar un poco largo, entonces lo voy a cortar en el punto 3.3. Después lo voy a seguir por partes porque este ya contenido es bastante extenso. Entonces, este video va a ser nada más del punto 3.1 presión, propiedades de la presión, 3.2 medición de la presión, 3.3. Y también voy a hablar un poco acerca de ciertos errores que uno comete a la hora de hacer conceptos de presión hidrostática, digamos, de pensar en qué significa la presión y cómo se aplica. Entonces, tal vez esto puede ser útil a la hora de entender situaciones que son fuera de lo común o tal vez a veces a uno se le va por ahí, se empieza a enredar. Entonces vamos a hablar de eso, voy a cogerme aquí y vamos con la presión. Entonces, presión. Eh, Vamos a hablar de presión en mecánica de fluidos. Entonces, digamos, tratamos de olvidar un poco los conceptos de presión que se estudian en mecánica del sólido, porque aquí viene un poco diferente la cosa. Entonces, primero vamos a hablar que la presión es la condición hidrostática que envuelve el equilibrio de una partícula de fluido y donde la fuerza neta debido a la presión y al peso del fluido se compensa. Entonces, tenemos que imaginarnos que en este caso yo lo estoy sumergiendo en agua, pero es lo mismo que nosotros, un objeto o lo que sea, digamos, un cuerpo, esté sometido a la fuerza o a la presión en atmosférica, ¿verdad? Porque el aire es un gas, es un fluido. Pero digamos, aquí casi todo lo vamos a ver en términos de cosas sumergidas en líquidos para tal vez irnos más familiarizando con la parte de hidráulica, pero también tengan en cuenta que esto aplica para objetos que están rodeados o sumergidos en gases. Bueno, los problemas en esta unidad se basan en este criterio, la ecuación diferencial de la hidrostática, que es lo mismo que la ecuación general de la hidrostática. Entonces, no sé si me estoy adelantando aquí con eso, pero eh, la forma en que se demuestra esa ecuación diferencial de la hidrostática o general de la hidrostática se puede hacer de varias formas, como haciendo un diagrama de cuerpo libre y también haciendo eh, digamos, también ese diagrama cuerpo libre, pero aplicando las ecuaciones diferenciales. Yo lo voy a aplicar de la segunda forma porque para mí es más sencillo como dar a entender esto porque vemos todas las fuerzas aplicadas. Entonces, por el momento, y también porque lo vemos en tres dimensiones, cuando hacemos como el diagrama del cuerpo libre en una dimensión, no es tan claro verlo así. Pero bueno, en fin, entonces les voy a explicar un poco esta figura. Aquí tenemos un cuerpo que puede ser de cualquier forma o cualquier área o volumen, pero aquí lo que vemos es que tenemos un peso siempre, el cuerpo tiene un peso y tenemos una distribución de presión. En este caso es lo que les decía, que nada más lo estamos viendo en dos dimensiones aquí, como en un dibujo. Entonces vemos la distribución de presión que viene desde la parte de encima, que es, digamos, del fluido que está sobre el objeto y del fluido que está debajo del objeto. Entonces, digamos, si yo puedo, si se acuerdan también de estática, uno puede transformar esta carga distribuida en una fuerza neta, ¿verdad? En una fuerza neta de presión.
ahorita vamos a ver más ese concepto entre fuerza y presión y eso, pero entonces aquí se puede, digamos, pasar esta carga de aquí y esta carga de acá, sumarla y eh, hacer una sumatoria neta, y aquí todavía tenemos el peso del fluido. Aquí ven que es interesante, si se acuerdan que cuando uno pone una carga neta, eh, el, la longitud de las flechas es proporcional a la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, como hay más fluido por debajo, digamos, no está como en la pura mitad, pues tenemos una carga mayor. Entonces, bueno, la sumatoria acá es la fuerza neta hacia arriba. Bueno, para seguir con esto, entonces la presión generalmente se define en un punto porque generalmente varía con las coordenadas X, Y, Z en un fluido en movimiento. La presión, el concepto de presión, tenemos que visualizarlo como un escalar entonces, o sea, la presión no es un vector. La fuerza es normal en la dirección a la superficie que estamos estudiando, entonces es compresión, ¿sí? Como el concepto de compresión. Y la presión es causada por las moléculas del fluido que interactúan con la superficie, o sea, el área. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de estos buzos, ¿verdad? Tienen fuerzas de presión o de fuerzas normales actuando en todo su cuerpo, ¿verdad? Todo lo que está rodeado por el fluido, igual que esta bola de soccer, de fútbol aquí, está llena de aire y esa presión está actuando alrededor de toda el área. Después, aquí vamos a pasar. Vamos a ver entonces conceptos claves para entender esto mejor y diferenciar entre los conceptos de presión y fuerza que siempre se enredan. Y después vamos a tener más claridad en los conceptos de vectoria escalar y incompresibilidad de los líquidos o a volumen constante. Entonces, en este caso vamos a ver estas dos figuras A y B, digamos, son un recipiente, un corte transversal de un recipiente lleno de un líquido. Vemos que están a la misma altura y que tienen la misma altura de líquido dentro del recipiente. Y entonces la pregunta es comparar la presión en un punto en el fondo de los recipientes A y B. Entonces, en un punto cualquiera en este nivel, vamos a comparar la presión. Y lo que les decía, el agua está al mismo nivel, pero tienen diferentes anchos. Entonces, ¿cómo es la presión en A comparada con B? Si yo, digamos, pongo un punto acá, A encima de la A para decir que está en el centro, y otro punto aquí en B comparado. O sea, ¿cuál presión es mayor o qué tipo, si la presión es igual o cómo es comparada A con B? Entonces, un segundo acá. Se hizo un estudio, vamos a decirlo así, los autores del libro de mecánica de fluidos, Elger, et al., hicieron un estudio donde se compara, o sea, bueno, de hecho, perdón, esta no es de Elger et al., es otra gente. Hicieron un estudio, después les paso la bibliografía, de cómo estudiantes, esto lo hicieron a nivel de colegio, cómo estudiantes analizan esa pregunta, digamos, cómo hacen para decir, ok, voy a dar la respuesta, ¿basados en qué? Entonces, descubrieron que las respuestas se encasillan en varios modelos. Entonces, vamos a hablar del primer modelo, que es el Packed Crowd Model. Y lo que quiere decir esto es que se analiza
densidad del agua es variable, o sea que rho A sería mayor que rho B. Entonces la presión, digamos, en ese concepto, la presión no tiene dirección y se considera o calcula en la superficie. Entonces, digamos, aquí el modelo está erróneo, ese análisis, eh, digamos, donde el estudiante dice que la presión en A es mayor a la presión en B, porque si esto fuera así, entonces lo que está sucediendo, o sea, digamos, para que eso se cumpliera, la densidad del agua tendría que ser variable. Y bueno, es el mismo líquido. Y también aquí está hablando de que la densidad en A tendría que ser mayor que la densidad en B. Entonces, eso no está correcto. Es el mismo líquido, entonces tiene la misma densidad. Después, la presión no tiene dirección. Entonces, se piensa que la presión no afecta en la dirección que es. Y se considera o calcula en la superficie. Entonces se empieza a calcular la presión arriba, en vez de la pregunta diciendo que era abajo, el punto que estaba abajo. Después, el otro modelo se llama Pressing Force Model, y entonces lo que dicen es que la presión del agua en A es mayor a la presión en B como resultado de la mayor cantidad de agua, diciendo que como, bueno, el recipiente es más grande, entonces, o sea, si yo pongo mi punto en A, va a sufrir mayor presión que estando aquí en B. Entonces, eso quiere decir que también se analiza que la presión tiene una dirección dependiendo de la cantidad de líquido y se considera, calcula en la superficie y se divide entre expulsión y succión. Ese es el Pressing Force Model. Entonces ya vemos que el anterior y este no están adecuados porque la presión no depende de la cantidad del líquido en este caso. Después aquí se habla del liquidness, perdón, model. Y entonces aquí se habla de que la presión del agua en A es igual a la presión en B. Se habla de que la presión como propiedad, como una propiedad del líquido, y se considera o se calcula en un punto, o sea, en el punto donde yo coloqué el cursor, por decirlo así. Entonces yo lo había puesto aquí y lo puse aquí en B. Entonces, el liquidness model es el modelo correcto. Entonces, lo que quiere decir esto es que la presión no va a depender ni de cuánta agua tengo, digamos, del volumen del recipiente, digamos, eh, y digamos, yo la calculo en un punto X, por decirlo así, en un punto, no decir X para no enredar con las coordenadas, pero en un punto cualquiera, pero tiene que estar en un punto, fijada en un punto. Entonces, si aquí decimos que el liquidness model es el correcto, entonces, ¿qué es la única propiedad en este caso? Que, o no es la única, pero digamos, si ustedes ven estos dos diagramas A y B, ¿qué es lo que tienen en común? Aparte de que tengan los dos agua. Entonces, piénsenlo ahí bien y después vamos a volver a eso, pero ya estaríamos como ustedes resolviendo la pregunta. Digamos, ¿qué sería aquí lo que hay en común? Si yo pongo el punto aquí en A y en B, lo puedo poner aquí también. Puedo ponerlo en cualquiera de esta línea y la presión va a ser la misma para los dos o para cualquier valor donde yo estoy poniendo en X, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el punto aquí, sigo esta línea, o pongo el punto aquí, 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 hasta aquí, esos dos puntos van a compartir la misma presión. Eh, entonces, el problema que se genera, digamos, también, o que sucede, es que hay una brecha entre los conocimientos previos
y la representación del conocimiento científico. Entonces, digamos, muchas veces uno entra al curso de mecánica de fluidos y le cuesta mucho porque las cosas que vio previamente, digamos, ya sea en el colegio o en los primeros cursos que ha llevado en la universidad, tienen vacíos o conceptos erróneos. Entonces, cuando uno llega a analizar un fluido, va a tender a cometer este tipo de errores. Entonces, el primero es que la presión no se entiende como un escalar y tampoco se entiende la presión como un resultado de la fuerza resultante normal, o sea, una fuerza de presión que es un vector. Entonces, aquí vemos la diferencia entre presión y fuerzas de presión. La presión en sí, o sea, el valor de presión es un escalar, pero la fuerza de presión sí es un vector. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para a la hora de, digamos, para mí al explicarlo, pero también a la hora de ustedes de entenderlo, es que eh, vamos a presentar la presión como un concepto primario independiente de la fuerza. Entonces, normalmente uno tiende mucho a ese error de comparar la presión en sí, al escalar con las fuerzas de presión. Eh, Vamos a pensar en líquidos y gases como fluidos. Entonces, para efectos del análisis va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? La presión es un escalar, no importa si estamos hablando de un líquido o un gas, y vamos a evitar pensar o relacionar el concepto de presión en los sólidos, porque es diferente. Entonces, en un sólido, yo analizo la presión como un vector y como un esfuerzo, ¿ok? Un esfuerzo de compresión. Entonces, vamos a evitar pensar en sólidos cuando estamos hablando de presión en mecánica de fluidos para no cometer ese error. Y vamos a clarificar el concepto de incompresibilidad. Entonces, esto es un experimento con una jeringa. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una jeringa vacía y eh, digamos, vacía de líquido, tienen aire adentro y ustedes, digamos, le tapan donde iría la aguja y ustedes pueden ver, yo debería haber hecho este experimento en la cámara, pero ustedes pueden ver cómo se puede mover el émbolo. O sea, tengo un poco de, de movimiento ahí, como un juego cuando tengo aire adentro, porque los gases son más compresibles que los líquidos. Entonces, si yo le meto agua y lo trato de apretar, pues no voy a poder mover el émbolo muy, digamos, tal vez una millonésima es lo que se mueve. Antes de que yo tenga que quitar el dedo porque, o donde yo lo esté apretando porque la presión es inmensa. Ok, entonces no se comprimen con tanta facilidad. Y después digo con tanta no dije nada, facilidad porque, digamos, siempre tienen un grado mínimo de compresión, no es que la compresión es cero, pero para términos de este curso, vamos a decir que los líquidos son incompresibles para poder hacer un análisis más sencillo. Y después eh, vamos a estudiar o a tener en cuenta la ley fundamental de la hidrostática, se va a introducir aquí en este capítulo. Y entonces esa ley siempre la vamos a tener presente cuando estemos hablando de hidrostática o de análisis de fuerzas en un líquido o perdón, un gas y no tenemos movimiento, ¿ok? Entonces ya hemos definido hidrostática, pero por si acaso. Entonces, hablando de esto, entonces, eh, acá vamos a ver cómo tenemos comparar las fuerzas A y B, digamos, comparar las fuerzas requeridas para soltar los dos elementos en A y B. Vean que el área de
¿cómo le puedo decir? ¿Cómo se puede llamar ese aparato? Digamos que pongámosle como que es el destaqueador del baño, que no me acuerdo cómo se llama eso. Pero bueno, esto es un hule que tiene un vacío, digamos, una forma como de semicírculo o una semiesfera que es vacío por dentro. Yo lo empujo aquí un poco y después tengo el otro que trato de apretarlo lo más posible, ¿verdad? Y después voy a tratar de levantar ese, ese aparato, digamos. Entonces, ¿cuál fuerza, digamos, para soltar eh, es esto que está pegado aquí, se va a requerir? O sea, ¿cuál de los dos va a requerir más fuerza para soltarse? Ok, entonces esa es la fuerza presión, digamos, yo tengo que ejercer esa fuerza en una dirección, que en ese caso sería hacia arriba. Si yo ejerzo la fuerza hacia abajo, pues no estoy haciendo absolutamente nada para despegarlo, ¿verdad? Más bien lo estoy intentando pegar más. Si la ejerzo al lado, digamos que sea perfecto, el vacío que existe aquí no se va, digamos, me va a desperdiciar la componente aquí en el X, Y, perdón. Entonces, esas son las fuerzas de presión, ¿ok? La, en este caso, presión como escalar, eh, ¿cuál es? Entonces, si yo comparo A con B, si yo pongo un punto aquí, entonces, ¿cuáles son las fuerzas de presión en el fondo de los dos recipientes? Es simplemente la columna de agua que me está ejerciendo la presión en un punto. Entonces sería exactamente esta columna de agua de aquí, por ejemplo. En este caso, si esto fuera agua, sería esa columna. Eh, entonces, la columna de agua en estos dos recipientes tiene la misma altura. Entonces, la fuerza de presión es simplemente la misma en A y en B. Y la presión como escalar estaría ubicada, calculada acá en donde yo ponga cualquier, digamos, mi puntero, en este caso en el fondo. Ok, entonces digamos, aquí andan como unas preguntillas, a ver si entendimos la cosa, el concepto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un nadador aquí en A y en B. Vamos a comparar la presión en el punto donde está digamos, el buceador en ese caso. Entonces, donde tenemos la presión mayor o es igual la presión. En el caso este de aquí, si tengo un objeto encima, como este por aquí, también, entonces varía la presión en ABC. Por ejemplo, acá, si hay un submarino en el fondo del mar, está a 100 metros. Y se dice que la presión en A es 12 atmósferas. ¿Cuál es la presión en el punto B? O si A y B están en el mismo nivel, digamos, están a la misma altura, ¿cuál sería entonces la presión en B? Y después la pregunta 7 es comparar la presión en el punto donde, ¿cómo se llama? Está el buceador, igual, aquí en A y B. Ok, entonces no les voy a contestar, las dejo aquí para que lo piensen y después les pongo una actividad de recuperación para la semana que sigue con estas respuestas. Digamos, ustedes me van a decir cuál es la respuesta. Analícenlo muy bien con respecto a los conceptos que hemos hablado eh, anteriormente en la presentación y con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ahora vamos a hablar de la presión como una cantidad escalar. ¿Por qué es una cantidad escalar? Entonces, si de una vez sienten que tienen que repasar vectores,
para entender esto mejor, de una vez empiecen a repasar eso porque vamos a tratar el tema de vectores mucho en este capítulo y en los capítulos de las ecuaciones eh, básicas o generales de mecánica de fluidos. Entonces, aquí vamos a hablar primero de una superficie S, digamos, en mecánica de fluidos se habla mucho de superficie S, digamos, en vez de A, de área, entonces podemos decir S es un surface, superficie, y decimos que la superficie es una magnitud vectorial. El producto vectorial de dos vectores es otro vector perpendicular a ambos, cuyo módulo corresponde a la superficie del paralelogramo engendrado por los dos vectores. ¿Ok? Entonces eso es un concepto ya, es, digamos, obvio cuando estudiamos vectores. Entonces, la forma correcta de escribir la fórmula de la fuerza, digamos, en este caso la fuerza presión sería F igual a P, que es la presión, por el vector de superficie. Porque, digamos, yo no puedo definir la división entre dos vectores, o sea, yo no puedo poner que presión es igual a fuerza entre área, porque vectorialmente eso no existe. Entonces, digamos, en términos cuando vamos a despejar, pues se puede hacer, pero si yo lo estoy analizando en forma vectorial, no puedo dividir dos vectores. Entonces, por eso la forma correcta de poner la fórmula es multiplicar P punto S, que es la superficie. Y en esta ecuación, la fuerza y la superficie son magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Y la presión es una magnitud escalar. Entonces, aquí tenemos una pirámide elemental de fluidos. Esta es una forma de analizar la ecuación general de la hidrostática, que es la que yo les decía al principio, que es la sumatoria de las fuerzas, pero a mí me gusta más la forma más de la ecuación, ¿cómo se llama? Diferencial. Porque ahí uno ve otros elementos que actúan, como las fuerzas internas dentro del fluido. Entonces, por eso me gusta más esa. Pero bueno, aquí ustedes pueden hacer la sumatoria de fuerzas con los vectores y entonces ver que la presión tiene que ser un escalar para poder hacer el producto punto. ¿De acuerdo? Ya digamos, ya solamente, ya eso es matemático, no tiene nada que ver con el concepto inicial, digamos, de entenderlo, pero también si uno lo quiere ya analizar matemáticamente, entonces se da cuenta que esto no hay otra forma de que sea un vector, sino habría que ser un producto cruz. Eh, entonces, bueno, las unidades de presión se pueden clasificar en diferentes categorías. Eso es otra cosa también que confunde mucho, porque hay un montón de formas de medir la presión. Entonces, ahorita les voy a, a mostrar un cuadro con esas unidades, pero entonces ya ustedes tienen que saber, por ejemplo, que tenemos fuerza por unidad de área, yo lo puedo hacer en pascales y puedo hacer libras fuerza por pulgada cuadrada también, que es la PSI. Entonces, pounds force per square inch o libras fuerza por pulgada cuadrada es lo que significa PSI. Entonces, creo que el PSI se usa mucho cuando uno va a ponerle aire a las llantas del carro. Entonces le dicen 30 o no sé cuánto. Entonces, esos son PSI. Después, altura de columna de líquido es MCA, que es altura de columna líquido, y equivale a la presión ejercida por una columna de agua pura de 1 metro de altura bajo la gravedad terrestre. Entonces, no es nada más que, por ejemplo, un termómetro o ¿cómo se llama esto? Ya no dije nada.
estos que se utilizan para medir columnas de líquido en los laboratorios, un manómetro. Y esos manómetros pueden estar en este caso, ahorita vamos a ver, cuando damos manómetros no son de agua porque sería una columna muy alta, entonces se ocupan líquidos más densos como el mercurio o entonces se pueden medir en milímetros de mercurio o en pulgadas de mercurio, etcétera. Después, se pueden hacer en atmósferas que son ATM y que equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre a nivel del mar. Otras de este tipo son, por ejemplo, los bares. Entonces vean que hay tres maneras como de conceptualizar la presión y cada una de ellas tiene diferentes unidades, o sea, están las del sistema internacional y unidades también inglesas y otras. Entonces aquí vamos a ver este cuadrito, digamos, me gusta mucho porque muestra aquí las conversiones entre atmósferas, bar, kilogramo entre centímetro cuadrado, metro columna de agua, una libra por pulgada cuadrada, que era el PSI, y los kilopascales. Entonces vean que todas están relacionadas. Aquí está, como decir, la conversión. Una atmósfera es igual a un bar, igual a un kilogramo entre centímetro cuadrado, igual a 10 metros de columna de agua, o sea, es como decir, una altura de 10 metros de agua y 100 kilopascales. Ok, entonces aquí les dejo este cuadro para cuando tienen que hacer conversiones y así, entonces aquí está bien resumido. Ok, entonces ya hablamos de cómo entender la presión. Ahora vamos a hablar de presión absoluta, manométrica y de vacío. Entonces, en este caso vamos a pensar en la atmósfera, pero esto también obviamente se aplica cuando estoy analizando líquidos, ¿verdad? Pero digamos, imaginémoslo como que estamos en la atmósfera. Entonces, tenemos la escala empezando desde el vacío y una altura o una columna de líquido a medir, ¿verdad? Una altura. Entonces, si yo mido desde el vacío hasta donde yo tengo la altura del líquido, esa es presión absoluta. Pero si yo no incluyo la presión atmosférica, digamos, perdón, si yo empiezo mi escala en la presión atmosférica, o sea, si no la incluyo, digamos que yo digo que la presión atmosférica equivale a cero, entonces lo que estoy haciendo es medir presión manométrica, ¿ok? Entonces, la diferencia entre presión, eh, o pongámoslo así, la presión manométrica es estrictamente igual, o sea, a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ok, esa es la presión manométrica, esa es la diferencia en digamos, esa diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica, es la presión manométrica. Aquí me faltó una U, es P gauge, AUGE, o gauge, y quiere decir presión manométrica. Entonces, en algunos libros se van a encontrar ese PG o P, como lo quieran decir, gauge o gauge, o como quieran. Em, entonces, es la misma formulilla que está aquí. Si yo quiero sacar la presión al vacío, puedo decir que es igual a la resta de la presión manométrica, a la resta, el valor negativo de la presión manométrica también. Y bueno, para ahondar más en ese punto, hay un experimento que se llama el experimento de Torricelli. Entonces, la presión al nivel del mar, o sea, se descubrió, digamos, con ese experimento, es el peso de una columna de aire de una capa atmosférica y equivale a una columna de 760 milímetros de mercurio. Entonces, digamos, en un recipiente abierto a la atmósfera, se llena de mercurio, se pone
¿cómo se llama? Puede ser como eh, se me olvidó el nombre de esos cositos, pero es como esos de donde uno le toman las muestras de sangre y digamos, yo lo meto aquí entre el cilindro y se deja un vacío, que eso tiene que estar al vacío. Entonces, la presión que ejerce el aire sobre este líquido, en este caso mercurio, va a hacer que esta columna suba hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, al nivel del mar, esto sube 760 milímetros. Entonces, eso es el experimento Torricelli. Entonces, ahorita vamos a ahondar más en lo que pasa si uno va a una altura diferente a la del nivel del mar. Aquí les puse una nota que dice que no confundan el teorema Torricelli o principio de Torricelli, que es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Entonces, no confunden el experimento de Torricelli con el teorema o principio de Torricelli, que es, eso lo vamos a ver después. Vamos un segundo acá. Ok, ahora, entonces tenemos acá lo que les decía de estar al nivel del mar, digamos que esto está al nivel del mar, y yo tengo casas aquí digamos, aquí estoy en Punta Arenas y aquí estoy en Cartago. Y entonces, aquí en este caso, ¿dónde sería la presión menor? Si aplicamos el mismo concepto que hemos venido analizando, presión, entonces yo voy a tener una columna de aire que va a ser de esta distancia, digamos, no sé, de la atmósfera, hasta que llega a la montaña, donde están ubicadas las casas, y voy a tener otra columna de aire en el caso ya que bajamos la montaña, estamos en Punta Arenas, entonces, ¿dónde sería la presión mayor? Entonces, vemos también otra cosa, que la presión en ese caso varía con la altura. Entonces, si el agua, por ejemplo, pura hierve a 100 grados al nivel del mar, en los lugares situados por encima del nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. ¿Por qué? Porque la columna de aire es más pequeña, porque estamos más cerca de, no sé cómo decirlo, de la atmósfera, de la parte de la atmósfera donde ya no está la capa de aire, digamos, el envoltorio de aire. Eso tiene un nombre, pero lo vamos a ver en hidrología. Entonces, ahorita para los efectos, entonces la columna de aire que está en, ¿cómo se llama? Para las casas que están sobre la montaña, pues es menor. Entonces, por ende, entre más alto estemos, la presión disminuye. Entonces, un ejemplo es que el agua digamos, en la parte del Monte Everest, la punta, digamos, la parte más alta, que mide 8.848 metros sobre el nivel del mar, hierve a 70 grados centígrados. Ok, vean qué montón varía. Entonces, también esto me gusta porque me acuerdo que hablamos en el primer capítulo del concepto de cavitación. Entonces, y de las propiedades de los fluidos. Entonces, perdón, bueno, sí, tocamos así como que era, pero más que todo hablamos de la presión de vapor. Entonces, vemos que la presión de vapor eh, varía con la presión atmosférica. Un segundo. Ok, ahora sí. Vamos a aplicar esto también a las máquinas hidráulicas.
Entonces, las máquinas hidráulicas son una variedad de máquinas que para su funcionamiento se valen de propiedades de un fluido que es incompresible o que se comporta como incompresible, porque su densidad en el interior no sufre variaciones importantes, lo que les decía, o sea, los cambios de densidad con la presión en la mayoría de los líquidos que nosotros estamos utilizando, eh, como ejemplos en este curso, eh, se comportan como incompresibles, ¿ok? Entonces, dentro de las máquinas hidráulicas, el fluido experimenta un proceso adiabático, es decir, no existe intercambio de calor con el entorno, y entonces nos valemos de hacer una fuerza, eh, comprimimos en este caso, líquido, y entonces lo que va a suceder es que va a funcionar la máquina. Entonces, en este caso, con una pequeña fuerza podemos aprovechar que produce bastante presión y podemos levantar objetos pesados, por ejemplo. Entonces, em, vamos a verlo aquí, cómo es que funciona esto, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ver el principio de Pascal. El principio de Pascal o ley de Pascal es una ley que enunció, que proclamó, suena así muy raro, Blaise Pascal en el año 1623 y 1662, que también vamos a hablar de este señor en estadística, pero por otros motivos. Entonces, para que, digamos, relacionen que es la misma persona. Y bueno, este principio de Pascal se resume en esta frase, la voy a leer. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes aquí cerradas, se transmite en igual intensidad en todas las direcciones y todos los puntos del fluido. Entonces, esto es una prensa hidráulica. Entonces, esto es un dispositivo hidromecánico que sirve para multiplicar las fuerzas. Entonces, digamos, un corte transversal de esa prensa se ve de esta forma. Yo tengo una fuerza 1 que aplico en un área 1 que en comparación con el área 2 es bastante pequeña. Ok, entonces la presión en el punto 1, tiene que ser igual a la presión en el punto 2, que es lo que dice Pascal. Ok, entonces yo puedo hacer una relación entre la fuerza 2 entre fuerza 1 es igual al área 2 entre el área 1. Ok, entonces vemos que, digamos, yo aplico una fuerza en un área pequeña y esta fuerza se transmite a un área 2 que es más grande, siguiendo esta relación de que P1 es igual a P2 y F2 es igual, entre F1 es igual a A2 entre A1. Entonces yo podría ver cuál fuerza acá es mayor, digamos, si ustedes le ponen valores a eso. ¿Ok? Entonces, cuando les digo eso es para que ustedes lo hagan y piensen la respuesta. Ustedes pueden pausar el video, voy a devolver. Entonces, pausen el video y piensen, entonces, cómo tiene que ser la fuerza acá en comparación a la fuerza que se produce y por qué. ¿Ok? Entonces, pueden ponerle números. Ok, entonces vamos a hablar ahora sí de la ecuación general de la hidrostática. Entonces, aquí está lo que les decía del elemento de volumen que vamos a analizar. Es un elemento infinitesimal de un volumen de V que es igual a dx de y de z. Entonces, ¿por qué es de V? Porque es infinitesimal. Entonces, esta d, que es la derivada, lo que nos indica es que es un volumen diminuto. Ok, eso es como
el concepto de la derivada. En cualquier sistema de coordenadas lo vamos a analizar, no importa. Después ya hemos dicho, pero lo vamos a ver así ya más con números, con una figura, que el sistema de coordenadas no me afecta en los análisis en mecánica de fluidos. Y eso nos va a servir para calcular las fuerzas, o sea, los esfuerzos en el fluido y escribir los balances microscópicos de masa, momento y energía. Entonces, el elemento de volumen físico nos permite conectar ya con el concepto de la mecánica o la dinámica de fluidos computacional, ¿ok? Todo esto me interesa que lo entiendan porque ustedes van a lidiar mucho con programas, con softwares, entonces pues tienen que entender qué es lo que está haciendo el software porque a cualquiera le mete datos, pero si algo no les está dando bien, pueden saber por qué eso, entonces o analizar sus resultados. Entonces, bueno, este puntito de aquí es mi elemento infinitesimal, este está localizado en un punto con coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Y, digamos, lo vamos a analizar en cualquier sistema de coordenadas. Esta R de aquí, pues es el vector de posición. Y vamos a tener de Y en este sentido, de Z y de X. Ok, de Z para acá y de X. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué fuerzas me afectan al fluido. Entonces, tengo fuerzas de volumen y másicas, que son fuerzas a una distancia. Son fuerzas ¿cómo se llama? Que afectan a distancias. Y fuerzas de superficie, presión o rozamiento, que son fuerzas de contacto, o sea, son fuerzas que me afectan porque tienen que producirse un contacto entre dos capas de algo, puede ser dos capas del mismo fluido, dos moléculas, o una molécula entre el fluido y otra, qué sé yo, el aire, o otro fluido, o un sólido, lo que sea, o sea, son fuerzas de contacto. En este caso, como estamos analizando el volumen infinitesimal, pues van a ser fuerzas entre las mismas moléculas de ese fluido. ¿Ok? Entonces, DF es la fuerza de contacto que el elemento de la izquierda, en este caso, ejerce sobre el de la derecha en la superficie que comparten. ¿Ok? Entonces, eh, como estamos hablando de un volumen infinitesimal diminutísimo, yo inventé la palabra, entonces usamos DF y aquí es un área infinitesimal, entonces de S o una superficie de S. Y aquí tenemos el vector que es normal a esa área. Entonces, consideramos un elemento diferencial del volumen del fluido en estado de equilibrio estático. O sea, equilibrio estático quiere decir que no, nada se está moviendo ahí. En este análisis consideramos solo la fuerza de la gravedad o peso del elemento. Disculpen, también en este curso vamos a hablar en términos de que estático, eh, digamos, o sea, todo está en un movimiento relativo, ¿ok? Entonces, tenemos fuerzas de inercia y toda esa cosa, ¿verdad? Pero aquí no vamos a hablar de eso todavía. Entonces, imagínense que lo que les quiero decir es que nada más que no se mueve en el sistema de coordenadas que estamos analizando nosotros. Es para ponerlo más sencillo, porque todo está moviéndose constantemente. Pero bueno, en fin, entonces ya tenemos ese elemento que es este volumen de aquí, este cubito de aquí. Y entonces hacemos un diagrama de fuerzas y aplicamos también la segunda ley de Newton y decimos que, digamos, no un diagrama, bueno, sí el diagrama, decimos que dónde están las fuerzas y para dónde afectan. Entonces tenemos la fuerza presión que habíamos dicho que es
P de V, esto ahorita se llama del, ahorita lo vemos qué es. Esto lo que hace del es decirme que estamos actuando en las tres caras. O sea, este elemento me afecta en las tres Z, Y y X. Después tengo una fuerza viscosa que actúa en, digamos, una dirección. Aquí ahorita les voy a decir por qué está en rojo. Esas fuerzas viscosas ya están definidas por la ley de viscosidad, que ya la vimos, la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, mu por el del al cuadrado por v, la velocidad. Y tengo las fuerzas gravitatorias o de gravedad, que me van a decir que es igual a la masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Pero yo puedo pasar esa masa en términos de densidad y de volumen. Entonces yo voy a tener un elemento de infinitesimal de volumen, una densidad y una gravedad. Eso que está aquí escrito es lo mismo que masa por aceleración. Entonces mg es esto mismo. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas, yo digo que las fuerzas de gravedad más las fuerzas de presión más las fuerzas viscosas tienen que ser iguales a masa por aceleración. D es porque estamos aquí hablando de un elemento infinitesimal, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene eso que les había explicado del tensor de esfuerzos. Entonces, ese tensor de esfuerzos lo que me explica es que yo tengo un esfuerzo, fuerza de contacto por unidad de superficie, que es esta F de acá. Esto va a ser igual cuando son tres rayas, yo creo que ustedes ya lo saben, pero por si acaso, es que quiere decir que es estrictamente igual, o sea, no puede ser diferente a esto para nada. Es igual a un df ds, es el esfuerzo. Entonces aquí no estamos hablando si son esfuerzos cortantes o de presión o de qué, porque no hemos analizado todavía cuál superficie estamos hablando. Después tengo un n que es igual a i, que es el vector normal a la cara que estamos estudiando del elemento. Y este sigma de aquí es mi tensor de esfuerzos. Entonces los tensores de esfuerzos tienen dos índices, tienen el I y el J siempre. El I refiere a la componente de la fuerza en el sistema de coordenadas y J es la orientación de la cara del elemento. ¿Ok? Entonces ese es el tensor de esfuerzos. Vamos a ver si no me brinqué nada aquí. Aquí está el dV y ds es la superficie. Bueno, aquí está expresado esto acá. Entonces, digamos, en este caso la I es el X, Y y Z, la coordenada del sistema de la componente del sistema de coordenadas, y J es la orientación de la cara del elemento. Entonces, eso es lo que me va a decir si es que estamos analizando en la posición normal o en transversal de la cara. Entonces, vamos a definir los esfuerzos de presión o los esfuerzos normales en este cubo de acá. Entonces, en este caso, yo voy a analizar la K, la dirección K, y entonces, vean que todas, vamos a ver, X, Y, Z, tengo Y aquí y Y acá. Tengo los esfuerzos con I, J iguales. Esos son los esfuerzos normales de presión. O sea, lo que me dice es que para que eso pueda actuar en una dirección normal, tiene que estar en la misma componente de la misma dirección en la que yo lo analizo. Entonces, está en la misma componente en la orientación de la cara del elemento. Si esos dos son iguales, son esfuerzos normales o de presión, y si difieren,
¿verdad? Eso se llaman esfuerzos tangenciales. Entonces, ya hablamos del esfuerzo cortante, es un esfuerzo tangencial porque actúan en forma tangente al área que yo estoy analizando. ¿Ok? Entonces, aquí vienen todos definidos para que lo vean. Todos estos están en J, aquí los tengo en I y aquí los tengo en K. Entonces, en I todos son X, ¿verdad? En la dirección X. Y Y es entonces en qué lado estoy analizando. Y, perdón, J. Entonces, Y, X, Z. Entonces, vean que por cara yo voy a tener un esfuerzo normal y dos esfuerzos tangenciales siempre. Ok, entonces si yo coloco esto en forma matriz, que no es matriz, es tensor por las componentes de esto, digamos las IJ, entonces yo voy a decir que la fuerza es igual a el esfuerzo por la componente de dirección y eso es igual, lo puedo cambiar de, el producto punto es, lo puedo cambiar de orden porque es producto punto, no importa. Entonces, si yo multiplico los esfuerzos por el área, digamos, hago el producto punto, entonces yo voy a tener el tensor de esfuerzos. Este tensor de esfuerzos es simétrico. ¿Ok? Entonces es lo mismo que yo diga IJ que JI es igual. ¿Cómo se demuestra esto? Porque hay un principio que es la conservación del momento angular. Entonces, atrás de ese principio se puede mostrar, pero ahorita no hemos visto ninguna de las ecuaciones de mecánica de fluidos, entonces no tiene mucho sentido explicarlo si no hemos visto la ecuación, pero eh, pueden después, una vez de que ya vemos las ecuaciones, demostrar que esto es simétrico. Ok, entonces si esto está en equilibrio mecánico, ok, entonces yo voy a tener igual la diferencial del volumen infinitesimal, perdón, tengo esto rojo que está aquí es el peso, tengo las fuerzas de presión actuando y puedo hacer un balance de fuerzas de presión y másicas sobre el diferencial de volumen y esto me va a proporcionar la ecuación diferencial del equilibrio de un fluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo básico en esto? Que esto no es estático, entonces todo lo que tenga una componente de velocidad, pues se me va a anular acá. Entonces, si yo hago un balance de fuerzas de presión y másica sobre ese volumen, si ustedes se acuerdan, las fuerzas de contacto, que eran las viscosas, están en función de la velocidad, ¿de acuerdo? Esto es como para mí la forma más fácil de entenderlo en la mente. Ok, entonces, estos esfuerzos tangenciales son los esfuerzos viscosos. Si ustedes se vuelvan a definir qué era viscosidad, era ρ por el del, que es el resumen como de todas las componentes. Entonces aquí habría que ponerlo en tres componentes, pero el del me va a resumir eso al cuadrado por la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? No estoy en equilibrio estático. Entonces, por lo tanto, se me tienen que anular todos los esfuerzos viscosos. Y entonces lo único que me queda es la presión, los esfuerzos normales eh, en, en las tres dimensiones, X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, si yo hago un balance, o sea, hago una sumatoria de fuerzas o un balance de fuerzas, un diagrama cuerpo libre, lo que la ecuación general de la hidrostática se me genera acá. Y lo que dice es que el del, o el operador del, por P negativo, porque vean que los esfuerzos están en dirección negativa.
menos rho g, que es esto, que es el peso, en la dirección j, el peso me actúa en la dirección j nada más, es igual a 0. Ok, cuando yo, este es el operador de lo que me está diciendo es que esto, como les decía, es un resumen. Aquí yo pongo dp entre dx en y más dp entre dy en la dirección j más dp entre dz en la dirección k. Todo eso menos rho g en j tiene que ser igual a 0. Entonces, como yo no tengo nada en K, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Entonces, cuando yo integro esto sobre el área del fluido, lo que tengo es la ecuación fundamental de la hidrostática, que es P igual a P0 más rho G por H. Entonces, esto hay que integrarlo porque son derivadas y son derivadas parciales. Entonces, también repasen cuál es la diferencia entre una derivada normal y una parcial. Eh, entonces, todo este operador del son derivadas parciales en cada una de las direcciones multiplicadas eh, por ¿cómo se llama? La fuerza que yo estoy analizando. Y bueno, aquí ya les di la respuesta, ya no la investiguen, aquí está. Entonces, la derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a una de esas variables manteniendo las demás constantes. Y entonces aquí está bonito, digamos, aquí tengo la f, que es la función multivariable, la x indica, o cualquiera, x, y, z, lo que está aquí en rojo indica cuál variable de entrada cambia ligeramente. Entonces quiere decir que si es parcial, las df de x, lo que pasa en y y en z no me afecta si yo derivo esto. Y vean que el simbolito es distinto, o sea, es una de diferente. Esto es lo mismo que les expliqué ahora, digamos, lo que pasa ya con la ecuación, se los expliqué verbalmente. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en x, y, z, en este caso z es la dirección donde está el peso, pues de esto tiene que ser 0 y esto 0. Entonces la única forma para que esto sea 0 es que la presión sea 0 en las otras dos componentes. Y entonces lo que me queda es que dpz de z es igual a menos rho g. Entonces integro esto, digamos, paso esto para una integral. O sea, integro dz, integro rho de gz de 0 a h y tengo la ecuación general de la hidrostática, que es P igual a rho g por h. Entonces vemos que la presión nada más depende de la altura de columna de fluido que yo tengo sobre el punto que estoy analizando, ¿ok? Entonces, me importa dónde está ese punto, sí, ese punto me afecta donde el resultado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo analizar en el cuadrito que vimos al puro principio, en A y B, que ese punto esté en el fondo, o esté en la mitad, o esté encima, ¿ok? Entonces, la presión de ahora en adelante van a pensar que afecta dentro de un fluido, digamos, a un cuerpo que está inmerso en un fluido, nada más por la columna de agua y ya saben por qué es. Esto es un poco denso, entonces repitan el video, lean bien todas las variables, traten de entenderlas. Y aquí estamos con las formas de la ecuación general de la aerostática. Entonces lo tengo como carga o cabeza, como quieran decirlo, piezométrica. Entonces lo que quiere decir aquí es que yo despejo el H, ¿verdad? Para saber cuál es la altura. Entonces para el manómetro se utiliza esta forma. Entonces yo digo que P entre gamma del fluido más Z es igual
a la altura piezométrica o la carga piezométrica. Y tengo la presión piezométrica, que es igual a PZ igual a P más gamma por Z. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hago es eliminar la H. Lo que lo estoy haciendo es poniéndolo en función, no, perdón, no la H, pero estoy poniéndolo en función de rho G, ¿de acuerdo? Entonces, rho G es igual a gamma. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, quitando G por H, ¿qué nace? GZ, GH, y multiplicándolo por Z. Entonces, gamma es rho por G. Eso es lo que les quiero decir. De ahí es que sale gamma. Es lo mismo. Entonces, yo puedo escribir la densidad del fluido por la gravedad es lo mismo que la gamma del fluido. Entonces, la gamma viene en tablas también. A veces se busca gamma, a veces se busca rho. Ok. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hablamos. Entonces, tengo nombre y descripción. Tengo forma de cabeza o de carga. Las físicas, quiere decir cabeza de presión más cabeza de elevación en el punto 1 es igual a cabeza de presión más cabeza de elevación en el punto 2. Eso es como se lee esto. Y otra forma de anunciar la física es la cabeza piezométrica en un fluido estático con densidad uniforme es constante en todos los puntos. Eso quiere decir eh, que la presión, digamos, es lo mismo que estamos hablando desde el puro principio, no importa en este caso, en la dirección X o Z, donde yo le localice el punto, si la densidad de ese fluido es constante, la presión tiene que ser igual en cada una de ellas. Aquí tengo los términos. La presión es newtons entre metro cuadrado. Use presión absoluta manométrica, no presión de vacío. P entre gamma también se llama cabeza de presión. Si ustedes dividen P entre gamma, lo que les va a dar es una altura, un valor en metros. Después elevación en metros, entonces dibuje un dato y mida Z a partir de este dato, y Z también se llama cabeza presión o carga presión. Gamma es igual al peso específico, newtons entre metro cúbico, y P entre gamma más Z, esto se llama la carga piezométrica o cabeza piezométrica, y las unidades son metros, por favor. Metros, metros, metros. Esto está todo en metros, porque si Z es una altura, yo no puedo sumar metros con newtons o con otra cosa que no sea metros, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cuáles son las unidades de la carga piezométrica o la cabeza piezométrica o de P entre gamma, ustedes me van a decir metros en sistema internacional. Yo, y lo digo así, parece tonto, pero ustedes pasan al curso de riego, algunos, y no se acuerdan de eso, o al laboratorio de hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes miden P entre gamma, son metros. Ok, y ya vieron por qué es. Entonces, si no les queda claro, vuelvan al video y repasan esa parte. Después, forma de cambio de presión es un delta P. La descripción física para un cambio de elevación de delta Z, la presión en un fluido estático con densidad uniforme cambiará en gamma por delta Z. Ok, entonces esto lo que quiere decir es que un cambio de presión es igual a menos gamma por el cambio en elevación, y esto también es igual a rho por G por el cambio en elevación entre los dos puntos que yo estoy analizando. ¿Esto por qué? Porque en los manómetros lo que analizamos son cambios en elevación y no en realidad como decir la presión absoluta, no absoluta, pero sí la presión en un punto, sino cuánto cambia la presión de un punto 1 a un punto 2. ¿Ok? Entonces esta
delta P se usa mucho en manómetros, digamos, es el concepto. Ok, ahora vamos a hablar de la paradoja hidrostática, eso se llama principio de vasos comunicantes, y eso, digamos, es así. Si ustedes conectan cualquier recipiente, en este caso es como un tubo, aquí tenemos otro con una forma extraña, este parece como un triángulo, este también tiene una forma extraña. Si ustedes, digamos, todos están conectados, si ustedes lo llenan, no importa por cualquier punto, digamos que por aquí, le echan agua por aquí, estaba vacío. Este sistema se va a estabilizar de tal forma de que todas las alturas son las mismas, ¿ok? La fuerza debida a la presión que ejerce un fluido en la base de un recipiente puede ser mayor o menor que el peso del líquido que contiene el recipiente. Esta es la esencia de la paradoja hidrostática. Entonces, la presión en este caso solamente depende de la profundidad por debajo de la superficie del líquido y es independiente de la forma de la vasija que lo contiene. Entonces, como es igual la altura del líquido en todos los vasos, esa presión en la base es la misma y el sistema de vasos comunicantes siempre está en equilibrio, ¿ok? Entonces, si los sistemas están conectados entre sí, entonces todos van a alcanzar la misma columna, la misma altura de fluido, y entonces esto quiere decir que está en equilibrio, o sea, así es como se equilibra, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se mide la presión? La presión se mide em, con un barómetro si es presión atmosférica, y la presión en un líquido dentro de una tubería o recipiente se puede medir con un manómetro. El fluido del manómetro se llama fluido manométrico, entonces no importa qué sea lo que tenga, puede tener mercurio, agua, glicerina, lo que quieran, podemos hablar de que es un fluido manométrico. Aquí en la configuración que yo muestro, este en particular tiene una abertura en digamos, hacia la atmósfera, y lo que se cumple es que la presión en A tiene que ser igual a la presión en 1 y la presión en 2 tiene que ser igual a la presión en 3. ¿Por qué? Aquí pausan el video y piensan. Y la respuesta es porque los puntos están a la misma altura. ¿Ok? El punto A está a la misma altura que el punto 1, el punto 2 y el punto 3 están a la misma altura. Entonces, además, P2 es igual a P1. Y vamos a ver, P2 acá es igual a P1 más gamma de el alfa, digamos, del líquido que está acá, por el H1, que es la diferencia de altura entre los dos puntos. Y P3, que tiene que ser igual a PO, o sea, acá, digamos, más el gamma del manómetro, que es el fluido manométrico, y el H2. Digamos, esto es para medir, esto es un corte transversal, entonces imagínense que A es una tubería que lleva lo que quieran, agua, digamos, y aquí se le conecta se le hace como añadido y se le conecta el manómetro, y el manómetro viene de aquí a acá con el fluido manométrico. Entonces, esto está abierto a la atmósfera, entonces quiere decir que la presión acá es cero, porque estamos hablando de presión manométrica. Y entonces, dependiendo de la presión atmosférica, digamos, esto puede cambiar, se puede subir o bajar, pero básicamente aquí la altura del manómetro me va a decir cuál es la presión en, este, en la tubería, ¿de acuerdo?
Igual, si la presión aumenta o disminuye en la tubería, esto va a empujar al fluido manométrico y la columna va a subir. Si disminuye, entonces al revés. Entonces disminuye aquí la columna. Tienen que como que imaginarse. Y entonces PA, o sea, la presión que a mí me interesa medir es esta en la tubería, es igual al gamma del manómetro por H2 menos el gamma 1 del fluido que estoy midiendo por el H1, que es este. ¿Ok? A mí a veces eso no me parecía tan claro, entonces yo los hago de uno por uno y vemos como todo se cancela. Pero ahorita, creo que ahorita tengo ese ejemplo por ahí. Entonces, bueno, hay manómetros como ese, ¿no? El que yo les enseñé, que es este. Y hay otros que están al vacío y otros están abiertos a la atmósfera. Entonces, aquí tengo un gas, tengo un pH, que es la presión acá, más la presión atmosférica, que aquí la puedo cancelar. Y aquí tengo un vacío, que lo tengo al vacío. Entonces, la presión del gas es igual a la presión de la columna que se forma acá, ¿de acuerdo? Entonces, em, este, ese sería el razonamiento. Ahora aquí les dejo un resumen para que ustedes vean. Por ejemplo, utiliza esta ecuación para un manómetro que tenga un extremo abierto, por ejemplo, este tipo de manómetro. Aquí, bueno, puse figura 313. En la página 73 es del libro de Elger, pero está aquí, ¿ok? Es un manómetro abierto. Entonces yo digo, P2 es igual a P1 más la sumatoria de los que van para abajo, ahorita vemos qué es eso que va para abajo, por H1 más los que van para arriba, del punto 1 y al punto IJ. Aquí están todos los términos, ustedes los pueden ver. Esta otra ecuación, esta está en presiones y esta está en unidad de presión y esta está en unidades de metros de longitud. Esta ecuación se utiliza para manómetros que se utilizan para medir el diferencial de presión entre dos puntos. Por ejemplo, en una tubería con un fluido en movimiento y o también tenemos este caso donde tenemos tuberías inclinadas, pero esto se hace igual, digamos, es la misma razonamiento y lo que hay que sacar es la altura contemplando los ángulos, entonces siempre me van a dar el ángulo al cual está inclinada. ¿Por qué se inclina? Digamos, muchas veces los cambios de presión son tan pequeños que si la tubería o digamos el manómetro está recto, no se aprecian. Entonces a la hora de inclinar el manómetro, se vuelve más sensible a cambios más pequeños. Ok, entonces, lo que yo les decía, los signos y que si va para arriba o sube o baja, todo eso. Entonces, ok, vamos a tener aquí el manómetro en U abierto, tengo el agua, una tubería, tengo el punto 1, punto 2 aquí, punto 3 aquí, eh, el punto 4, esto que está aquí es mercurio, tengo una altura entre el punto 1 y el punto 2 y tengo una altura mayor, grande, entre el punto 3 y el punto 4. Entonces, esto es para ver los signos en la ecuación, ¿ok? Entonces, el signo positivo yo se lo voy a dar cuando voy bajando por el manómetro. Y el signo positivo, negativo, se lo doy cuando voy subiendo. Entonces, eso es lo que quiere decir subir y bajar. Digamos, yo vengo en esta dirección, bajo. Aquí sigo en la misma dirección. Ahora subo. Entonces, si yo voy bajando, en este caso de aquí a aquí, el signo es positivo. Si voy subiendo, el signo es negativo. Entonces, por ejemplo, aquí P1 es igual a P2 más menos del punto 2 al punto 1,
bajé, ¿de acuerdo? O sea, bajé. Entonces, perdón, subí, ya les hice el enredo. Lo multiplico por el gamma por h. Entonces, del punto 2 al 1 sube, entonces va negativo. Entonces, si yo camino de 2 a 1, tengo que subir por el manómetro, ¿ok? Después del punto 2, la presión en 2 es igual a P3, ¿ok? Y P3 va a ser igual bueno, a P3, pero yo sé que P1 es igual a P2 menos gamma G del agua por H, ¿ok? Entonces, del punto 4 al punto 3, yo bajo, del punto 4 al punto 3 bajo, y entonces el signo tiene que ser positivo. Entonces yo digo P3 es igual a P4 más signo positivo, voy de 4 a 3, gamma del mercurio por el H mayúscula. Entonces, esto es igual a P4 más gamma de H de mercurio por el H positivo grande. Y P1 entonces es igual a P4 más gamma por HG, digamos gamma del HG, perdón, por H mayúscula menos el gamma del agua por H minúscula. Y esto se me hace cero porque está abierto a la atmósfera, entonces está negativo. Entonces, bueno, analícenlo ustedes y devuelvan el video para, si no lo entendieron así. Entonces, eso es lo que yo me refiero con subir y bajar, digamos, del punto 1 al 2 bajo, pero si voy del punto 2 al punto 1 subo, ¿ok? Entonces, analízanlo y lo resuelven. Y pues así es como yo lo entendí, haciéndolo de uno por uno. Ustedes pueden utilizar la fórmula general de los que van para abajo y los que van para arriba y lo hacen, yo no puedo, la verdad. Entonces yo sí tengo que hacerlo uno por uno. Ok, entonces aquí terminamos con este video, que sería la primera parte de hidrostática, y después vamos a seguir con el análisis de fuerzas en superficies sumergidas y después el resto de la unidad. Entonces, muchas gracias y nos vemos.